Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eiko Caldas. Les doy la bienvenida a el primer programa sobre un camino de evolución del alma. Gracias a Rostros del Uno por este espacio. Rostros del Uno es un canal de apertura a los temas sensibles y de evolución de conciencia. Así que, bueno, hoy tenía programado empezar a las 12 p.m. hora Perú, pero por temas técnicos recién voy a empezar, así que les pido paciencia, por favor. Igual ahí me van a poder poner en el chat todas las preguntas que tengan. Vamos a estar más o menos en media hora, 40 minutos compartiendo. Y les agradecería, por favor, que compartieran este enlace para poder llegar a cada vez a más personas, ¿sí? Eh, Antes de empezar, yo siempre me gusta pedir protección a mis seres de luz. Y en ese momento, bueno, pedirle al abuelo fuego que me brinde claridad, a mis maestros que me acompañen en este espacio, que al inicio ha sido bastante desafiante para mí. Si bien es cierto, yo siempre hago lives, tanto en YouTube como en Instagram, pero cuando hago los lives en YouTube, tengo una persona que me apoya en la parte técnica. Ya había estado yo con esta persona anteriormente la semana pasada probando, haciendo pruebas, pero ustedes saben que a veces en los directos ocurren cosas, se me fue la señal, se movió todo. Sin embargo, bueno, ya estoy aquí y ahora, agradeciendo a mis maestros, a mis seres de luz, todo el aprendizaje del día de hoy para compartirles sobre el camino evolutivo. Antes de empezar, quisiera hablarles un poquito de mí. Yo desde muy temprana edad tuve conciencia de la misión de la misión de vida, digamos, por así decirlo, el para qué de la existencia. Desde muy pequeña estuve preguntándome para qué nacemos, para qué vivimos situaciones, y eso fue, digamos, la primera conexión, digamos, que tuve con la espiritualidad, más o menos a los 8 años, y de ahí en adelante, conectándome con mis maestros, mis guías espirituales, como curioseando con la parte esotérica, astrológica. Y bueno, hoy les quería compartir cómo llego yo a esta conciencia, a este camino evolutivo. También les comento que yo el año pasado escribí un libro que se llama La mente es la puerta al espíritu, que todos los que están aquí y me escriban a cualquiera de mis redes, les voy a dar el PDF de forma gratuita, para que luego en las siguientes conexiones que tengamos todos los martes al mediodía, podamos hablar justamente de ese libro, porque en ese libro está el proceso evolutivo del alma. Así que hoy les voy a comentar de que qué vamos a hacer en las siguientes sesiones. Vamos a hablar sobre el plan álmico, los pactos de almas, los guías y maestros que nos pueden acompañar, la misión y propósito de la vida, herramientas que tenemos para acompañarnos en este proceso evolutivo. También podemos ver fractales, puede que aparezcan fractales. Vamos a hacer también en algún momento meditaciones para conectarnos con nuestros seres de luz, con nuestra alma, para entender también por qué con algunas personas se nos hace tan difícil convivir, por qué hay tantos desafíos en la vida, por qué, digamos, todavía estamos en la dualidad, qué pasa con el tema karmático y bueno, muchas otras cosas más. Hola, hola Pedro, hola Mariela, hola Yoshiko. Bueno, las disculpas del caso porque como les dije al inicio, la idea era empezar a las 12 y bueno, empezamos 12:33, así que 3 tiene que tener algún significado, ya después lo voy a revisar. Sí, y les cuento también como parte de mi proceso evolutivo, una de las lecciones es salir a la luz y sostener este salir a la luz. Y no es casualidad que hoy, que es como un renacer para mí, estar en un espacio como pilar de Rostros del Uno y abrir este espacio maravilloso, conectando con mi misión álmica, se hayan presentado muchas dificultades. Así que yo creo que es parte de la vida, como si me dijeran mis maestros, bueno, si ya estás lista, bueno, vas a poder con esto, ¿no? Tú verás la forma, cómo lo resuelves, ¿no? Y básicamente ha sido el mensaje para mí. Y bueno, ya yo estaba pensando, si no puedo, bueno, ya la próxima semana, pero habían ahí voces álmicas y voces terrenales que me decían, vamos, Eiko, no importa la hora, ¿no? Gracias a todas las personas, gracias a Yoshiko, a Mariela, a Willy, a los guardianes de Madre Gaia, que han estado ahí pendientes de todo esto, que si salía, no salía, si salía, no salía, y ya estoy aquí. Así que bueno, aquí por aquí los leo, les agradezco infinitamente, y bueno, me encantaría que me hicieran preguntas sobre los temas que vamos a ir ahondando el día de hoy.
Vamos a hablar del plan álmico, teniendo en cuenta que esta conversación se va a dar en base al tema de reencarnación, al tema de que el alma es un fractal del espíritu divino, del gran espíritu, y que, bueno, hemos bajado con un propósito, ¿sí? Igual, si no entienden, por favor, hagan las preguntas. Como les digo, más o menos voy a estar aquí hasta la 1 de la tarde, Perú, y cada uno de ustedes ya saquen su línea de qué hora es, así que los saludo y los recibo con mucho amor. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos para invocar a todos nuestros seres de luz y que nos acompañen, porque este no solo es un momento de aprendizaje y de información hacia la mente, sino hacia todos nuestros cuerpos celestiales también, ¿sí? Vamos a estar con el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, así que, y bueno, y todos los demás cuerpos. Les voy a pedir que cerremos un ratito los ojos. Inhalemos y exhalemos por nariz. Vamos a hacer un anclaje pequeñito. Y es importante siempre hacer anclajes antes de entrar en espacios de conexión, ¿sí? Para hacerlo de manera consciente. Y también pidiéndole a nuestros seres de luz que nos ayuden a discernir sobre la información que estamos recibiendo. Así que aquí, sentados, respirando, vamos a soltar el cuerpo. Y vamos a inhalar y exhalar por nariz, lento y profundo. Vamos a visualizar que desde las plantas de nuestros pies salen raíces que nos conectan con el corazón de nuestra amada Madre Gaia, que nos va a sostener, nos va a nutrir en este espacio. Esa energía de madre sale desde el corazón de la tierra, conecta con las plantas de nuestros pies y va subiendo hacia la altura de nuestro ombligo, nuestro plexo solar. Vamos a visualizar también que del cielo baja una luz maravillosa y radiante. Baja y conecta con nosotros a través de nuestra coronilla. La luz puede ser del color que cada uno de ustedes quiera. Esa luz baja radiante desde la coronilla, bajando por la cabeza, el chakra garganta, el chakra corazón o anahata, hacia el plexo solar. Ahí estas dos energías se encuentran. Con cada inhalación voy a sentir que las dos energías se van expandiendo a todos mis cuerpos, que estas dos energías me van a sostener, me van a alimentar, me van a proteger. De igual forma, en este espacio, en este momento, voy a pedir la ayuda de nuestro amado Arcángel Miguel, los seres de rayo violeta y el Arcángel Rafael. Voy a visualizar que del cielo baja una luz dorada que me conecta con la flor de la vida. Una flor de la vida enorme que nos va a encapsular a todos. Desde el amor genuino nos va a conectar con nuestra alma para que la información que hoy reciban pueda resonar en ustedes de la forma que ustedes necesiten, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su pacto álmico. Y así, con 3 respiraciones, vamos a ir volviendo. Y este tipo de anclaje o cualquier anclaje que ustedes empiecen a hacer, van a poder empezar a hacerlo diariamente, cuando amanece, cuando se acuestan, para que se conecten con sus seres de luz, para que se sientan protegidos y también para pedir claridad, ¿sí? Porque ahora hay mucha información de todos estos temas espirituales y a veces nos podemos marear, podemos sentirnos abrumados por tanta información y la idea es ir integrando de a poco, ¿sí? Ir integrando de a poco este espacio. Así que ahora sí, con esta energía que no sé si han notado, pero ya la energía como bajó, se equilibró, con esa energía diferente vamos a empezar. Así que pongan ahí sus comentarios, pongan ahí sus preguntas y también compartan este enlace con las personas que pueda servirles, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto del alma? ¿Cómo se forma el alma? ¿Para qué baja? ¿Cuál es la intención? Esas eran preguntas que a mí desde muy pequeña empezaban como a darme vueltas en la cabeza y claro, a los 7, 8 años no tenía información de esto, simplemente a través de la religión que mis abuelos profesaban, yo de alguna manera conecté con esta parte de, bueno, mi misión va a ser, elegí mi misión va a ser ayudar a la gente, ¿sí?
me ayudó como a tener una motivación, porque la misión también nos ayuda a tener una motivación, a tener una guía, a tener un para qué de la existencia, no solo a vivir por vivir, sino darle un propósito, ¿sí? Entonces, en ese proceso, digamos, yo conectaba con las personas y siempre desde el querer ayudarlos, desde el querer sostener la energía, desde el querer abrir espacios de amor. Conforme fui creciendo, me di cuenta que este ayudar a veces no era bien recibido, ¿sí? A veces las personas no querían ser ayudadas, a veces pedían ayuda, pero yo no sentía esta sensación de realmente haber colaborado, sino como una sensación de que se hubieran aprovechado de mí. Así me sentí más o menos en la edad de la adolescencia, hasta entrada más o menos los 20 y algo. En ese momento yo volví a conectarme con mi ser divino, no desde la religión, sino desde un plano más amplio, más directo. Y cambié mi misión de vida y dije, bueno, que mi misión de vida ahora sea crear mi propia realidad, crear mi felicidad. Y enfoqué mi energía en ese camino, en ese propósito, en esa misión, crear mi felicidad. Y desde ahí empecé a vivir una vida como más conectada conmigo, qué es lo que yo quería, qué es lo que yo sentía. Sin embargo, también estaba ligada a otras personas, pero ya como de una manera más consciente, de una manera más equilibrada, por así decirlo. Fue pasando el tiempo e igual sentía que algo me estaba faltando. En ese proceso ok, ya me siento feliz, ya terminó mi misión, ¿qué más puedo hacer? En ese proceso aparecieron muchas dificultades en mi vida. Se dieron cosas muy complejas, dejé el trabajo en el que estaba, no me sentía conforme, no me sentía cómoda, sentía que había algo que no me cuadraba totalmente. Y ahí fue donde empiezo, digamos por así llamarle, mi despertar, ¿sí? Llegué a un punto donde ya no me sentía cómoda conmigo, no me sentía feliz, ¿sí? Es como que toda la felicidad que había construido se desvaneció y llegué a un punto donde entré en un conflicto interno. Estaba pasando por un juicio, mi documento de identidad estaba como anulado, no podía trabajar en los lugares que yo quería, no podía hacer muchas cosas, como que de alguna manera la vida me hizo parar y observar qué es lo que yo estaba haciendo, dónde estaba, si yo era feliz o no era feliz, no por las personas que me rodeaban, sino internamente. Ahí yo empecé mi búsqueda o mi camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de empezar a realmente entender quién era. Fueron varios años, fueron como unos 8 años, ¿sí? Fueron como unos 8 años fuertes, duros, donde yo andaba de crisis en crisis, o sea, era como entrar en una crisis, salía de una crisis, no entendiendo para qué me pasaban las cosas. En algún momento a mí me llega un video de TED, no sé si han visto los videos de TED, donde hablaban justamente de la ley de la atracción, de todo lo que tú atraes en tu vida, de también del tema del poder de la felicidad. Y yo empecé a conectar con eso y dije, no, yo a pesar de todas las circunstancias, de todos los obstáculos, yo voy a agarrar como el timón de mi vida y voy a empezar a hacer lo necesario para cambiar todo esto, me voy a hacer cargo. En ese momento, porque cuando uno pide, se da, no como una quisiera, ¿no? Porque a veces uno pide y quiere que las cosas se den rápidas, no de esa manera. Pero pedí información, pedí a mis maestros, a mis guías, a Dios, les pedí que por favor me ayudaran, que quería encontrar claridad, que quería ver el camino, porque me sentía perdida. Y en ese momento en mi vida llega una amiga que es psicóloga, que estaba haciendo una formación en análisis transaccional. Y yo desesperada le decía, necesito ayuda psicológica, necesito terapia, necesito. Pero cuando empecé a investigar cuánto me costaba una sesión en ese momento, yo no tenía ingresos porque yo había dejado el trabajo anterior que tenía. Entonces mis ingresos eran muy bajos y obviamente en ese momento no podía pagar la ayuda de un terapeuta. Entonces le pregunté a mi amiga si yo podía hacer la formación que ella estaba haciendo. Ella me dijo que le iba a consultar con su maestro, con su profesor y al final sí pude. Ahí fue el inicio, donde yo entré en este mundo del autoconocimiento, ¿no? Desde esta formación que va como a observar la mente, la conducta, las emociones y a entender un poco y darnos un panorama amplio de
cómo nos venimos relacionando con las personas, desde dónde, desde, desde cómo estamos. Y yo empecé a hacer, digamos, esta formación como si buscara un salvavidas, porque me sentía perdida. Entonces me sentía como en un mar oscuro y ahogándome, sintiendo que el agua me arrastraba, ¿no? Entonces llega esta formación como un salvavidas para mí y la agarro y digo, bueno, yo tengo que aprender aquí. Y además que tenía un staff de como 15 psicólogos, porque la mayoría que hacen este tipo de formaciones son psicólogos. Entonces dije, voy a aprovechar. Y ya no tengo una sesión terapéutica, sino tengo 15 psicólogos una vez por semana para de repente consultarles mis temas, ¿no? Ese fue el inicio de mi proceso de conciencia, de hacerme cargo de mí. Porque gracias a esa formación que se llama análisis transaccional, yo me di cuenta de muchas cosas, de juegos psicológicos, de por ahí algunos traumas que tenía, heridas de la infancia. Fue como ver la radiografía de lo que a mí me estaba ocurriendo, como ver el origen también, observar cómo yo me relacionaba con las personas, desde dónde, desde ser víctima, desde hacerme cargo de ser responsable de lo que yo también estaba ocasionando. Empecé a observar como de manera sistemática todo mi pasado, cómo desde niña yo había empezado como a aprender conductas que me ayudaban en el día a día, digamos, en esa etapa, pero que ya en la edad adulta no me estaban ayudando. Cómo aprendí a observar también dentro de este juicio, dentro de este perder mi documento de identidad, mi identidad y todo eso, cuál había sido mi responsabilidad. Porque hasta ese momento yo me sentía víctima de la vida, víctima del universo, víctima de todo. Era como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo soy una persona buena, yo siempre ayudo a los demás, ¿no? Esta típica que nos vamos contando siempre, ¿no? Si yo soy buena, ¿por qué me pasan estas cosas, no? Y llegó un momento donde vi la realidad y vi también mi responsabilidad, que para mí fue el empezar a ver mis sombras, que al inicio no fue tan a gusto, ¿no? Porque no es que alguien me lo haya dicho, ¿me entiendes? No es que alguien me dijo, mira, Eiko, tú, o de repente me lo habrían dicho, pero yo de una manera reactiva quizás reaccioné diciendo, no, yo no soy culpable, esto me engañaron, ¿me entiendes? Es como volvemos a la típica de, no, me engañaron, no, me hicieron creer o yo caí, pero en realidad no era una niña cuando pasó eso, era una adulta, que quizás era muy inocente y confiaba mucho en las personas y cedí mi poder y no investigué y no me informé, sí. Entonces, eso fue un quiebre grande en mi vida que me hizo entender que yo tenía que hacerme cargo de mí, que yo era responsable de las cosas que a mí me ocurrían. Quizás al inicio, o sea, víctima puede ser la primera vez, pero si ya haces las cosas de manera recurrente, ya no eres víctima, eres cómplice. Cómplice de no hacerte cargo de ti, cómplice de no observar qué no estás aprendiendo, de seguir siempre el mismo patrón, de seguir siempre como la misma lección. Y desde ese momento yo dije, ahora tengo el poder. Yo voy a resolver esto como tenga que hacerlo. Entonces empecé a buscar ayuda, abogados, viendo el tema, intentando ver millones de maneras para resolverlo, porque muchos abogados me decían, no, Eiko, ¿sabes qué? Ya perdiste la identidad, porque, bueno, esto ya en un podcast les voy a comentar bien, porque si no nos vamos a quedar 3 horas hablando. Pero básicamente era un problema legal en el que yo tenía que apelar al registro de identidad aquí en el Perú y donde la mayoría de abogados me decían que era una pelea perdida, ¿sí? Pero yo sentía en el fondo de mi corazón que no. Y es esa sensación también cuando ustedes quieren algo y saben desde el fondo de su corazón que eso va a salir sí o sí, no importa cuánto demore, no importa cuántos desafíos, cuánto se complique, esto va a salir sí o sí. Yo lo sentía en mi corazón. Así que empecé todo ese proceso acompañándome también de mis clases, entendiendo mejor cómo yo me relacionaba con mis padres, con mis abuelos, con mis amigos, con mi pareja, con todos, entendiendo qué hacía que yo me pusiera muchas veces como en posición víctima y cómo necesitaba yo, digamos, entrar más en el adulto, ver las cosas de manera más racional. Bueno, ese fue el primer paso, digamos, ¿no? Hacerme cargo de mí, empezar a ver mis sombras, empezar a ver también
todos estos mecanismos de defensa que salían como comportamientos en mi vida y cómo eso me podía afectar de manera, por así llamarla, negativa, ¿no? De entrar en estos juegos psicológicos donde al final pues se vuelve el drama, se vuelve el conflicto, se vuelve la decepción, el entrar en círculos viciosos de sufrimiento. Cuando yo me di cuenta de esto, dije, no puede ser, o sea, ¿esto por qué la gente no lo sabe? ¿Esto por qué no nos enseñan desde niños? ¿Por qué no nos enseñan cómo funciona la mente? ¿Por qué no nos enseñan cómo se generan estos patrones de conducta, de conductas y de comportamientos tóxicos? ¿Cómo no nos enseñan eso? Y yo sentí un llamado como Eiko. Tú puedes empezar a enseñar esto. Y ahí empezó mi camino de compartir la información, ¿sí? Mientras me formaba en esta terapia, también a la par, me empecé a formar como coach en programación neurolingüística, que es una herramienta maravillosa también. Y eso también me ayuda a seguir observando, seguir viendo. Me dio esta herramienta del coaching, hacer preguntas, las preguntas poderosas. Y junto con esta con formación terapéutica, uní esto para que cada vez más personas pudieran acceder. Al inicio lo hice, eso más o menos fue hace como 8 años, un poco más. Al inicio lo hice de forma gratuita, iba a ONGs, iba a colegios, porque para mí los pilares fundamentales de la transformación de lo que estamos viendo hoy son los padres y los maestros, los adultos, las personas que, por así decirlo, son los mentores de estos niños que están naciendo ya con una sensibilidad muy profunda, muy amplia, muy consciente. Entonces, si tenemos padres conscientes que puedan apoyar a estos hijos, sería maravilloso. Y también los maestros, de alguna manera los maestros son los segundos padres. Entonces empecé a hacer mucho trabajo voluntario, más o menos yo he hecho trabajo voluntario por 5 años, con ONGs, con colegios, con institutos, con universidades, también con empresas. En general he hecho muchos talleres presencialmente, ¿no? Porque en esa época, hace 8 años, no se usaba mucho el tema de la tecnología. Fueron muchos talleres presenciales los que yo hice, ayudando a entender a las personas de cómo hacernos cargo de nosotros mismos, poniéndole foco a lo que queremos resolver, observando lo que no nos sale, no peleándonos, sino integrándolo, ¿sí? Entonces, de esa manera seguí mi camino, seguí mi camino. Y más o menos, ya como en el 2016, 17, que empecé también mi formación como coach ontológica, empecé a sentir como este llamado de incorporar algo más, y fue la parte espiritual. Entonces yo comencé a incorporar esto de los elementos, la parte chamánica, un poquito desde ahí. Y ya más o menos en el 2018, 2017, 18, sentí la necesidad, pero no sabía la espiritualidad desde dónde. Estaba observando si era desde alguna religión, si era desde alguna línea como el budismo. Y en ese momento volví a pedirle a mis ancestros, a mis guías, a mis maestros. Ya venía yo meditando muy seguido y les pedí información, que me dieran, que me abrieran el camino. En ese momento, más o menos a finales del 2018, fallece mi abuela y yo un mes y medio antes. Yo tenía siempre sueños premonitorios, pero no tan claros como ese sueño, no tan profundos y tan fuertes como ese sueño. Soñé y hasta en ese momento yo andaba media escéptica, o sea, conectando con la espiritualidad, pero había, o sea, había como una discusión interna mía entre qué es lo que realmente creamos y qué es lo que realmente creemos y cómo esto puede funcionar, ¿sí? Y en ese momento ocurre esto. Y entro en conflicto, porque si bien es cierto, yo había tenido sueños premonitorios antes, yo siempre lo había puesto como casualidad. Pero este fue tan real, fue tan conciso, fue tan como, podría llamarse también traumático, que empecé a indagar y a buscar información. Le pregunté a una amiga que era sanadora pránica, le dije, ¿realmente el alma sabe cuándo se va? Y me dijo, sí, el alma sabe cuándo se va, porque antes de empezar hace un pacto álmico. Y eso me comenzó a dar vueltas y empecé a buscar información. Me formé como canalizadora y sanadora de registros akáshicos, en Reiki.
en alineación de chakras, árbol genealógico, todo el 2019, parte del 2020. Cuando ya, digamos, apareció esto de la pandemia, seguía yo como conectando con todas estas energías, integrándolas desde mi ser, y ahí siento el llamado de la abuela medicina, de la abuelita ayahuasca. Y en ese proceso yo pedía solo sanación, sanación las primeras sesiones y luego conectar con mi misión. Yo había entendido que mi misión era la sanación, acompañar a las personas en su sanación. Pero, como digo, a veces la mente elabora una misión, pero el alma tiene otro propósito. Y también darnos cuenta que la misión puede ser una, pero los propósitos pueden ser varios. Los propósitos son como el paso a paso de la misión. Por ejemplo, mi misión puede ser experimentar y evolucionar, que es bastante amplio, pero el propósito puede ser el paso a paso. O sea, ya, si mi misión es evolucionar y de repente es comunicar el tema evolutivo, que en mi caso es ese, ¿cuál es el paso a paso? ¿Qué tengo que hacer yo paso a paso para llegar, para concluir? Porque la misión es como la meta final, ¿sí? Así como cuando las personas dicen, ya, quiero hacer una maratón de 40 kilómetros, ya, ok, esa es tu misión, tus 40 kilómetros, pero ¿cómo vas a elaborar los propósitos para lograr la misión? Propósito uno, de repente hacerme un horario para empezar a practicar, a correr. Propósito dos, empezar de repente todos los días media hora, luego aumento 45 minutos, luego una hora y media, y así constantemente. De repente esa misión la quiero hacer en 2 años. Entonces me voy preparando, armo un plan, y ese plan tiene pequeñas metas, por así llamarles, que le llamamos propósitos definidas. Y entonces, en la medida que yo voy avanzando un propósito, aparece otro y aparece otro. Y todo eso es como el camino. El propósito es como el camino hacia la meta. Entonces, eso es súper importante tener claro, ¿no? Nosotros cuando bajamos, nosotros tenemos una misión. Y a la par, hemos elaborado muchos propósitos. Y en estos propósitos justamente están las lecciones que el alma ha venido a aprender. En el proceso en el que yo entro a ayahuasca, la abuela me comienza a decir, me da toda la información de la evolución álmica basándose en todas mis vidas, ¿no? O sea, no me mostró todas, pero me mostró las más importantes para poder empezar este proceso. Me mostró las vidas pasadas, me mostró mis fractales, me mostró el plan que yo había hecho, me mostró a mis padres y para qué los había elegido. Me mostró también el tema de qué seres nos acompañan, ¿sí? Y también de las vidas pasadas, cuando uno empieza a recordar, porque el velo va a empezar a caer, ¿para qué es importante que recuerdes? ¿Qué te va a dar esto? ¿Qué te va a dar digamos, en todo tu proceso álmico? Así que, bueno, básicamente de eso se van a tratar todas las sesiones en el futuro. Hoy día hemos hablado un poquito del cómo apareció en mí. Y a partir de la próxima sesión, a partir del próximo martes, vamos a hablar del cómo va a ser para cada uno de ustedes, cómo sienten que están, ya tienen definido su misión, ya tienen definida sus propósitos, ya tienen claridad en eso, andan perdidos, no saben, no entienden, sienten un llamado de su alma, sienten un vacío en el corazón. Todo eso, también vamos a hablar en algún momento de algunas razas que hoy están despertando en nosotros, ¿sí? Algunas vidas donde hemos estado, por ejemplo, en mi caso, yo soy Urma, me he visto, y como Urma, también esa energía me aporta en esta etapa de mi vida, en esta etapa de expansión, en esta etapa de alquimizar la sombra. Me aporta mucho coraje, valentía, pero cada raza nos va a aportar y va a aparecer esa energía en nosotros en el momento que nosotros la necesitemos, porque al final nosotros somos una parte de ellos también. Y ellos están conectados con nosotros y están en constante comunicación. También en algún capítulo vamos a hacer alguna meditación para que ustedes se conecten con su yo superior, con su alma, ¿sí? Progresivamente. Lo importante es ahora entender cómo va a ser la estructura. Y como les comento, la estructura va a ser cómo observar el plan álmico. Yo hoy día les comenté más o menos la introducción de lo que vamos a ir viendo semana a semana, ¿sí? Así que, bueno, agradezco a todas las personas que hoy se unieron a mí.
Sí, fue un desastre total. Fue un desastre total. Pero a veces los inicios aparecen así. Ya les contaré cómo fue mi nacimiento, que fue un desastre total. Así que este es mi segundo nacimiento, pero hoy me siento acompañada por todos los seres de luz y por ustedes. Los que vean en diferido este live, por favor, compártanlo a partir de la próxima semana. Vamos a tener más estructurada la información. Hoy quería presentarme, que conocieran un poquito más de mí y compartir esto que me ocurrió, que nada es casualidad. Todo lo que pasa siempre es perfecto para el camino evolutivo. Si empezamos a verlo desde ahí, vamos a poder integrar el aprendizaje, la información, la vivencia y también empezar a admirar cómo estamos nosotros en la vida. Vivir en este plano es complejo, es complejo. Y lo importante es estar abiertos a siempre aprender. Así que, bueno, yo los abrazo de todo corazón y les dejo estas preguntas, ¿sí? Para todos los que nos van viendo para empezar ya la otra semana. La primera pregunta es, ¿estás en conexión con tu alma? ¿Sientes la voz de tu alma en el día a día? ¿Sientes que has venido con alguna misión? ¿Has escuchado ese llamado desde la infancia? Si es así, sería hermoso tenerte en este espacio. Si no es así y tienes curiosidad, también. Así que vamos a empezar a develar todo. Vamos a hacer el camino juntos, todo el tiempo, de a pocos, paso a paso. Hoy dimos el primer paso y vamos a seguir en este camino. Así que recuerda, no estás solo, no estás sola. Estamos ahora evolutivamente, no solamente la evolución es individual, sino también es grupal, en manada, en comunidad. Y te invito a formar parte de esta comunidad evolutiva, donde podamos seguir aprendiendo, conectando, creciendo, expandiéndonos y también invitar a otras personas a que se unan, ¿sí? Puedes seguirme en todas mis redes sociales. También te invito a visitar la página web de Rostros del Uno. Ahí vas a encontrar muchas comunidades que tienen grupos de WhatsApp que van a poder también acompañarte en todas las preguntas que de repente no has logrado entender o comprender. Hay muchas comunidades como las comunidades de los arcángeles, de meditación, de música chamánica y bueno, también de terapeutas para los terapeutas que nos están contactando y conectándose el día de hoy. Les agradezco por el espacio, agradezco a todos mis maestros de luz y bueno, nos vemos la próxima semana, sin falta, con fe al mediodía. Que nada, que todo sincronice para que al mediodía podamos estar, ¿sí? Un abrazo de luz y amor para todos. Me despido con el abuelo fuego aquí presente, con la luz violeta que hoy se ha hecho presente en nuestro camino, como el inicio. Ayer abrimos el portal 888, el 88, ¿sí? Y mi código es 888 infinito, así que estamos alineados, estamos alineadas. A todos los que quieran empezar a tomar el control de su vida, hacerse cargo de su camino, están en este espacio, son bienvenidos. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Cuídense, estamos en contacto.